Bueno, en esta clase veremos la activación del sistema del complemento. Entonces, ¿qué es lo que es el sistema del complemento? El sistema del complemento es un sistema ancestral para detectar distintas señales de peligro. Básicamente, estas son proteínas séricas y de membrana que están presentes en todos los mamíferos, anfibios, aves y peces, y su activación genera consecuencias biológicas importantes. Es una cascada enzimática unidireccional, es decir, las proteínas circulan como simógenos y una vez que se van activando secuencialmente ya no hay vuelta atrás. Es el brazo efector principal del sistema inmune innato. Sin embargo, también se considera al sistema del complemento como un sistema que complementa, de ahí viene su nombre, al sistema inmune adaptativo. Tiene muchas funciones. Primero, se decía que el sistema del complemento solo tenía funciones en cuanto a la inmunidad contra microorganismos, ya que permite la opsonización de las bacterias, es decir, las marcas para poder ser removidas de circulación eficientemente por los fagocitos como los macrófagos. También participa en la lisis de las bacterias a través de un poro que las elimina directamente, participa también en la muerte de los parásitos y permite el bloqueo viral. Pero además, el sistema de complemento tiene funciones en la inmunidad innata, como participar en distintas funciones inflamatorias, aumenta la quimiotaxis de las células inflamatorias, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la contractura de la musculatura lisa, maduración de las células dendríticas, y en la inmunidad adaptativa también participe porque participa en el desarrollo de las células T reguladoras y compromiso de los linajes T, permite la activación de las células B y la generación de memoria de estas células. Tiene función importante el sistema del complemento en la mantención de la homeostasis, ya que permite la eliminación de desechos celulares, la detección de células apoptóticas y su remoción del medio, y permite también la solubilización de complejos inmunes. Por lo tanto, cualquier falla en el sistema del complemento nos va a predisponer a enfermedades del tipo autoinmune en las que se acumulan complejos inmunes. El sistema del complemento se activa de acuerdo a tres vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Vamos a ir viendo cada una de estas vías a profundidad en esta clase. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a la nomenclatura. El sistema del complemento es complejo en este punto, ya que generalmente tiene una nomenclatura especial. Para la vía clásica del sistema del complemento, las proteínas que participan en su activación se designan con la letra C mayúscula, seguida de un número del 1 al 9. Así tenemos C1, C2, C3, C4, C5 hasta C9. En la vía alterna del complemento, las proteínas que participan se designan con letras y se les denomina como factores. Por ejemplo, B mayúscula es el factor B, D mayúscula es el factor D y P mayúscula es el factor P o properdina. Ahora, como les mencioné, el sistema de complemento es una cascada proteolítica, es decir, se produce la proteólisis secuencial de estas proteínas, y por esto cuando ocurre esta proteólisis tenemos que asignarle una letra que es una letra minúscula que va después del componente. Si esta letra es A, el fragmento al que se refiere es de menor tamaño y generalmente es soluble, queda en circulación sanguínea, como por ejemplo C3A, C4A, BA, etc. Si ven una letra B minúscula después del nombre del componente, se refiere al fragmento de mayor tamaño. Generalmente este fragmento de mayor tamaño se une a las membranas, como por ejemplo C3b, C4b, BB. En el caso de C4, en este ejemplo, es priorizado a C4A y C4b. C4A entonces, de acuerdo a esta nomenclatura, es el fragmento de menor tamaño que queda en circulación sanguínea, y C4b es el fragmento de mayor tamaño que se une a las membranas.
El sistema del complemento tiene etapas de reconocimiento, activación y una etapa terminal. En la etapa de reconocimiento se detectan señales de peligro y estas señales de peligro son diversas y dependiendo del tipo de señal es la vía del complemento que se me va a activar. Por ejemplo, si tengo complejos inmunes como señal de peligro, se va a activar la vía clásica del complemento. Si tengo señales de exposición de ciertos carbohidratos en las membranas de patógenas o en células modificadas, voy a activar la vía de las lectinas. Ahora, en la activación, la vía alterna está siempre siendo activada, pero su regulación y que su activación no prosiga en nuestras células depende de la presencia de reguladores específicos que les mencionaré posteriormente. Entonces, en la activación del sistema de complemento, ya sea por cualquiera de las señales de peligro o en caso de no tener un regulador, converge a la digestión del componente C3 a través de la formación de una C3 convertasa y posteriormente se forma una C5 convertasa para digerir el componente C5, que es la fase inicial de la etapa terminal del sistema del complemento. En esta etapa terminal se forma un complejo de ataque membrana, MAC en sus siglas en inglés, que es un poro que se forma en la membrana donde se activó el sistema del complemento. La vía clásica del complemento. La molécula de reconocimiento de la vía clásica del complemento es la molécula de C1. Y C1 está formado por la molécula de C1Q con la serinoproteasa C1R y C1S. A su vez, la molécula de C1Q está conformada por 6 cadenas polipeptídicas y cada una de estas cadenas polipeptídicas está formada a su vez por 3 cadenas principales, cadenas A, B y C, que se asocian entre sí por puentes disulfuro para formar una cadena principal. Entonces, la molécula de C1Q está compuesta por 18 cadenas polipeptídicas, 6 cadenas A, 6 cadenas B y 6 cadenas C. En la estructura de la molécula de C1Q se pueden distinguir cabezas globulares, estas de acá, y colas colagenosas. Es a través de las cabezas globulares que se reconoce a la señal de peligro de la molécula de C1Q, por la que reconoce a la señal de peligro. Y en el cono formado por las colas colagenosas de C1Q se insertan las serinoproteasas C1R y C1S. Estas serinoproteasas tienen estructura monocatenaria cada una de ellas, pero se asocian entre sí para formar una estructura en forma de 8 que se inserta en el cono formado por las colas colagenosas de C1Q. Entonces, dijimos que la molécula de C1 se une a inmunoglobulinas y esa es su señal de peligro, pero no se une a todas las inmunoglobulinas y como nosotros sabemos, en el suero nosotros tenemos inmunoglobulinas circulantes. Entonces, ¿cómo es que la molécula de C1 no se activa por estas inmunoglobulinas que están circulando? La explicación es simple. Las inmunoglobulinas, para que se produzca la señal de peligro detectada por la molécula de C1, es decir, para que sea capaz de unirse a las inmunoglobulinas, estas, en el caso de las IgG, tienen que estar unidas a su antígeno. Si esto sucede, se acercan estas IgG y permite que se dé una condición, se cumpla una condición estérica en que las porciones Fc de estas inmunoglobulinas tienen que estar a una distancia de 40 nanómetros entre sí. Si se cumple eso, la molécula de C1 sí se puede unir a las dos porciones de Fc de estas inmunoglobulinas y esto es la señal de peligro que permite su activación. En el suero, las IgG circulan en forma libre, por lo tanto no se cumple este requerimiento de distancia de dos porciones Fc entre sí de 40 nanómetros. Por lo tanto, en forma soluble, las IgG del suero no pueden activar a C1. ¿Y qué pasa con IgM? IgM es la inmunoglobulina que
mejor activa el sistema del complemento, pero en el suero circula en forma plana. Es un pentámero que circula en forma plana. Por lo tanto, no expone los sitios de unión por los cuales la molécula de C1 se une a él y se puede activar. Cuando la molécula de IgM está uniendo y está reconociendo y uniéndose a sus antígenos, cambia su conformación a una forma de corchete. Por lo tanto, expone los sitios de unión, los sitios CH3, por los donde se unen a la molécula de C1. Por eso las inmunoglobulinas en forma soluble en el suero no son capaces de activar a la vía clásica el complemento. Tiene que darse este requerimiento estérico de distancia entre las porciones FC y la exposición de los dominios H3 en la molécula de I. Como ya les adelanté, no todos los isotipos de inmunoglobulinas activan al complejo C1. La mejor inmunoglobulina para activar a la vía clásica del complemento es la IgM. Luego viene IgG3, que activa el complemento, IgG1 y IgG2. IgG4 no activa el complemento, como tampoco lo hace IgE. Entonces, ¿cómo sucede la activación de la vía clásica? Primero sucede la etapa del reconocimiento, en la que la molécula de C1, formada por C1Q y la serinoproteasa C1R y C1S, reconocen y se unen a la señal de peligro formada por dos moléculas de IgG ubicadas a una distancia crítica de 40 nanómetros. La molécula C1 se une a través de sus cabezas globulares a las porciones CH2 de las regiones FC de esta inmunoglobulina. Esto genera un cambio conformacional en las colas colagenosas de C1Q que mueve las serinoproteasas en su interior y permite la autoactivación de las serinoproteasas C1R, es decir, una C1R activa a la otra C1R y viceversa, y luego la serinoproteasa C1R activa a las C1S. Y es esta, la serinoproteasa, la C1S, la encargada de digerir, de actuar sobre el componente C4, sobre C4. Lo proteoliza en un fragmento menor, de menor tamaño, C4A, y un fragmento mayor que se denomina C4B. Ahora, la proteólisis de C4 sucede en la cadena alfa de esta molécula. Tiene tres cadenas, cadena alfa, beta y gamma. En el interior de la cadena alfa hay un grupo tioéster que cuando sucede la digestión por parte de C1S a este nivel en la cadena alfa, este grupo se desestabiliza y queda reactivo, permitiendo reaccionar rápidamente con cualquier grupo hidroxilo o amino libre de las proteínas de su cercanía. Si esto no sucede, este grupo reactivo reacciona rápidamente con el agua y se inactiva y C4b ya no se puede unir a las proteínas. Entonces, C4b se une a las proteínas de su cercanía gracias a este grupo reactivo que tiene que unirse a cualquier grupo hidroxilo o amino libre en estas proteínas, y esto tiene que suceder en segundos. Si esto no sucede, C4b se inactiva rápidamente por el agua y queda en circulación sanguínea y no se puede unir a las membranas. Por lo tanto, la activación de la vía clásica del complemento se detiene ahí. Ahora, la mayor parte del C4b no reacciona con ninguna proteína y es inactivado rápidamente por el agua y queda en circulación sanguínea. Sin embargo, basta que una pequeña cantidad de C4b sí logre insertarse en las proteínas de la membrana para que continúe la activación de la vía clásica del complemento. Entonces, ya se había generado C4b por la digestión de C1s y luego esta misma serinoproteasa C1s es la encargada de proteolizar a C2, esta otra proteína, en un componente pequeño, generando un componente pequeño C2A y un fragmento de mayor tamaño el C2b. El C2b
se une al C4b que estaba en membrana y esto forma la convertasa de C3 de la vía clásica, que se denomina C4b, C2b. Este asterisco que yo les pongo acá indica que el sitio activo de esta enzima, de esta convertasa, se encuentra en C2b. Este C2b es capaz de ahora actuar proteolíticamente sobre C3, generando un fragmento de menor tamaño, el C3a, que queda en circulación sanguínea, y un fragmento de mayor tamaño, el C3b. El C3b se tiene que unir a membrana rápidamente porque tiene el mismo grupo reactivo que C4b. Por lo tanto, se une a los grupos hidroxilo o aminos presentes en las membranas. Si esto no sucede, este C3b también va a ser inactivado por el agua y va a quedar en circulación sanguínea en forma inactiva. Ahora, la mayor parte de este C3b no se une a las membranas, tal como el caso de C4b, sino que queda en circulación sanguínea en forma inactiva. Pero basta que una pequeña cantidad de este C3b se deposite en las membranas para generar el efecto de opsonización. Y esto quiere decir que la membrana donde se deposita este C3b va a ser marcada con este C3b, se considera una marca para que los macrófagos, los fagocitos del sistema inmune, puedan reconocerlo a través de receptores específicos y favorecer su fagocitosis y remoción del medio. Si algo de este C3b se une ahora a la convertasa de C3, que era C4b, C2b, va a cambiar la especificidad de esta convertasa y va a generar la convertasa de C5 de la vía clásica, que es C4b, C2b, C3b, siendo también el grupo enzimático está en C2b. Entonces, la unión de C3b a esta convertasa genera la convertasa de C5 y le cambia la especificidad a la enzima a C2b, que en vez de actuar sobre C3, ahora va a actuar sobre C5, proteinizando este componente, esta proteína, en un fragmento de menor tamaño, C5a, y un fragmento de mayor tamaño, C5b. C5b no se va a unir a membrana, sin embargo va a ser el iniciador de la fase terminal, que es la formación del complejo de ataque a membrana o MAC. Sobre este punto quiero que se recuerden porque vamos a continuarlo en la explicación de la vía terminal del complemento. La vía de las lectinas es otra vía de activación del sistema del complemento. Esta vía es similar a la activación de la vía clásica de las lectinas, pero en este caso las moléculas de reconocimiento son MBL y ficolinas. Estas macromoléculas se parecen mucho estructuralmente a la molécula de C1Q porque todas tienen cadenas colagenosas y porciones globulares y se asocian también en trímeros. Ya cada una de estas cadenas principales está formado por tres cadenas polipeptídicas que se asocian entre sí para formar esta estructura. Ahora, a diferencia del caso de C1Q, las cadenas polipeptídicas de MBL y ficolina son producto de un solo gen, no son producto de los genes ni A, B o C como en el caso de C1Q. Ahora, estas MBL y ficolina también están asociadas a proteasas y son serinoproteasas, pero en este caso se llaman MASP, MASP, de las cuales hay MASP1, 2 y 3. ¿Ya? También se asocian dentro del cono formado por las colas colagenosas de las moléculas de MBL y de ficolina. En cuanto a la especificidad, MBL puede reconocer carbohidratos como de manosa, N-acetilglucosamina y LPS, y las ficolinas, de las cuales hay tres, la L-ficolina, H-ficolina y M-ficolina, reconocen N-acetilglucosamina, LPS y ácido lipoteicoico. La activación de esta vía, de la vía de las lectinas, se inicia por el reconocimiento de
carbohidratos presentes en la superficie de los patógenos o carbohidratos que han sido expuestos en membranas, en nuestras membranas o en membranas dañadas. ¿Ya? Las MBL y ficolinas se unen a través de las cabezas globulares a estos carbohidratos, se genera un cambio conformacional en las colas colagenosas de estas macromoléculas, lo que autoactiva las serinoproteasas, las MASP. Y se sabe que la MASP2 es la encargada de la digestión de C4 y de C2 para formar la convertasa clásica de C3. Genera las mismas digestiones en los mismos sitios en las proteínas de C4 y C2 que lo que hace C1s de la vía clásica del complemento. Entonces la convertasa de C3 que se forma es exactamente igual a la convertasa de C3 de la vía clásica formada por la activación de C1. Entonces esta convertasa a su vez actúa sobre C3 digiriendo a este componente en un C3b que es una membrana y un C3a que pasa a circulación sanguínea.